Señores, en los medios en que nosotros participamos, como productores o como invitados, tenemos algo que no deja de decirse en todos los medios y siempre. Y es, uno, República Dominicana no es la misma. Dos, existen condiciones culturales que sí hay que conocer. Tres, la globalización tiene incidencia importante debido a que los medios ya no son los mismos de antes. También la presencia y la influencia de los Estados Unidos no es un secreto. En diferentes formas, intervenciones militares, intervenciones diplomáticas, intervenciones políticas, pero siempre han estado presentes. Otras cosas, el país padece cada vez que introduce un elemento nuevo en la sociedad, como impuestos, como la seguridad social, carece de la información previa. El mejor ejemplo es la instalación del sistema de seguridad social. Todavía hoy, la gente, los dominicanos, no saben exactamente lo que significa atención primaria, medicina de segundo y tercer nivel, copago, y así muchísimos términos que les afectan y desconocen que la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Y eso hace que la salud sea un negocio, porque si tiene un costo, tiene que ser rentable. Una ARS no puede ofrecer servicio más allá de lo que recibe de pago. Y punto. Ese es un ejemplo. Por otra parte, tenemos condiciones que no son propias solamente de República Dominicana. Cuando te dicen inversión de valores, problemas de la familia, conducta de la juventud, lenguaje de la juventud, influencia de las redes sociales, todo eso es así, pero más lejos, política. Estamos atravesando una situación en la que el lenguaje es el mismo de toda la oposición, en que no se plantea solución, sino una crítica. Endeudamiento, seguridad ciudadana y alto costo de la vida. Pero no te plantean soluciones, sino una crítica a ese gobierno. A veces tenemos la percepción de que la oposición no tiene interés, esta vez, en recuperar el gobierno. Usted tiene un partido en el gobierno que fue producto de una división del PRD, PRD-PRM, y tiene dos partidos en la oposición que fue producto de una división, PRD-PLD, Fuerza del Pueblo. Y tiene un partido más grande que su candidato, que lo es el PLD más grande que Abel. Leonel es más grande que la Fuerza del Pueblo y Luis Abinader es más grande que el PRM. ¿Cómo ha logrado una alianza con 23 partidos? No lo sabemos. Y
ningún partido tiene un programa de gobierno. Pero el propio gobierno dice cosas y nos deja de los brazos cruzados. Nos dice, hay necesidad de una reforma fiscal, pero no es el momento. Y yo me pregunto, si la reforma fiscal no va a afectar a nadie, ¿por qué no es el momento? ¿Qué contiene esa reforma fiscal que no conviene anunciarla ahora? Porque si es buena, dicen no, es que va a incluir los que no pagan y es que va a incluir el aumento de los que pagan. Entonces afecta, porque aquí la mayoría de las personas no paga impuestos. A mí no me gusta usar la palabra el dominicano, como si nosotros fuéramos rusos. No, a nosotros no nos gusta trabajar, a nosotros no nos gusta pagar impuestos. Y así es. Entonces, esa serie de condiciones de las que se mencionó alguno, la educación, un 4%, para subir el sueldo a los maestros, para comprar unas tabletas y una qué sé yo qué, para comprar tierra. Y entonces, financiamiento de los partidos. Nadie dice quién es el delincuente, si el narcotraficante que financia a un partido o el partido que coge dinero de un narcotraficante. No, eso no se puede decir. Entonces, transporte, trabajo, comida, vestido, salud, educación, de todo eso hay que hablar. Por ejemplo, ahora mismo hay un problema que es nodal en la sociedad. Un solo problema, y nadie te lo menciona dentro de lo básico, el transporte o el tránsito. ¿Cuánto le cuesta a este país un día de tránsito? ¿Cuánto pierde este país en un día de tránsito? Eso es vital porque todos los días, en horas de trabajo, en estado anímico, en combustible, en vehículos. Miren, nosotros tenemos aquí la cantidad de vehículos que aquí se han importado en el periodo del 2010 y en el 2020. Crecimiento promedio, y ahí usted tiene todos los datos de las importaciones, todos los datos de los vehículos que aquí se importan. Pero eso no importa. Nosotros vamos a hablar de los problemas nacionales y vamos a decir que el licenciado Luis Molina, que va a ser no un entrevistado, sino alguien con que vamos a conversar sobre cómo mejorar esta sociedad. Nosotros no tenemos ya mediadores, y de esas son de las cosas que hemos dicho. Tenemos cada uno que aportar el cambio. Y vamos a hablar con él, pero en el futuro quisiéramos no entrarle a todos esos problemas que él va a mencionar, sino coger uno el tránsito y el transporte y hacer un movimiento, porque de otra forma no se puede resolver el problema. El problema se resuelve resolviendo uno por uno los problemas. Educación superior, educación técnica, pero por parte.
el trabajo legal, el trabajo ilegal, porque es muy bueno decir, hay que deportar a los haitianos. Ajá. Cierra la construcción. Vamos a hablar con Luis Molina, y vamos a hablar mucho en lo adelante con Luis Molina, porque él es un preocupado por estos problemas que hemos mencionado, y además es una persona que está enterada de las tendencias, de hacia dónde vamos y qué estamos dejando. Las tendencias no solamente del mundo, de América Latina, sino de aquí. Aquí nosotros debemos abocarnos. Luis, gracias por estar aquí y te damos la bienvenida de nuevo. La última vez hablamos de transporte. Vamos a hablar mucho de transporte, pero ahora, en términos generales, el país, cuando, sin entrar en críticas de tipo política, decía un lema de uno de los cadenas americanas, que hay que ser objetivo y veraz. Nosotros nos vamos a circunscribir a eso y bajo ninguna forma nosotros nos vamos a meter a hacer crítica. Pero tenemos que comenzar. ¿Realmente es necesario un cambio? Yo creo que sí. Ahora, ¿estamos realizando un cambio? Bueno, mire, siempre todas las culturas y todas las sociedades están en un proceso de transformación constante y eso es inevitable. Yo creo que sí, que estamos cambiando, no a la velocidad ni de la forma correcta, pero estamos en un proceso de cambio. Yo siempre le he dicho cuando conversamos usted y yo, de que la República Dominicana tiene que abocarse a afrontar la realidad. Y la realidad es que nos estamos transformando de una manera negativa. No solamente me refiero a lo político, me refiero a lo empresarial, a lo social, a lo moral. Porque nosotros, como es normal, estamos muy influenciados por Estados Unidos, que está en un franco proceso de decadencia. Es un tema que es innegable. Usted tuvo aquí al profesor Gatón y él se lo explicó de una forma magistral. Usted tiene que entender que en la sociedad occidental está en un proceso de transformación muy negativo en el cual nosotros no nos podemos sumar. Mire, por ejemplo, usted, que este es un programa que trata muchos temas políticos. Todos los políticos que usted viene entrevistando en 30 años, mire la transformación. Antes de usted ser un político, y esto sin ponerlo partidario, era un proceso de sacrificio y de servicio. Ahora pareciera que es una moda. Pareciera que yo puedo levantarme. Porque como que usted ve a los jóvenes de ahora, yo prefiero 50 veces los políticos de los años 70, 80 y 90 que los del 2020. Pero yo te pregunto, cuando tú hablas con la Raful, con Arnaud, con Fellito, con Sonia o con el hijo de Sonia, José María, estamos hablando con una persona que tiene 40 años después de que su progenitor hizo política, pero trae un discurso diferente. No, ellos no tienen discurso. Básicamente ese es el problema. Que no lo tienen. No tienen ninguno. El discurso de ellos es, por ejemplo, si su partido X, porque no lo vamos a personalizar, tiene un tema que es educación, pues ellos hablan de educación, pero ellos no creen en eso para nada. Porque usted tiene que entender que aquí hay personas que critican el sistema educativo, pero nunca han hecho nada por mejorarlo. De hecho, todo lo que han torpedeado son los procesos de reforma correctos o incorrectos, don Julio. Porque mire, déjeme decirle, todo empieza por la educación. Continúa con la educación y termina con la educación. No hay nada más importante. Y lo segundo más importante después de la educación, ¿usted sabe cuál es? El régimen de consecuencias. Porque usted puede educar a Michelle y decirle 1000 cosas, pero usted no le dice, usted lo hizo mal. El régimen de consecuencias es el gran problema, Luis. Porque tú tienes, por ejemplo, ¿cuál es la base de la lucha anticorrupción? La base de la lucha anticorrupción gubernamental es la declaración de bienes. Sin embargo, no tiene régimen de consecuencias. Por supuesto, y entonces, pero eso se aplica a todo. Mire, nosotros nos estamos descomponiendo de una forma sorprendente. No es modernidad, ni una cosa que usan una serie de políticos trasnochados jóvenes. Usted sabe que hay unos jóvenes que le dicen a usted, yo soy progresista. No, progresistas somos nosotros. Usted que todo lo que hace Estados Unidos, Europa, usted lo copia y lo trae aquí.
¿Usted se imagina que nosotros trajéramos todos los comportamientos de Estados Unidos y Europa, dos sociedades totalmente diferentes, y lo quisiéramos pegar aquí en copy-paste? Porque ellos lo copian en internet, mira. Ellos ven que en Estados Unidos se inventan una cosa y eso es lo que ellos te proponen aquí. Pero siguiendo la misma línea de lo que estás diciendo, estamos en campaña y quizás no sea el momento apropiado porque nos van a creer que estamos trazando pautas. Pero yo te digo, una reforma fiscal, que vi que te reíste cuando dije, ¿qué tiene de más? Que si es buena, ¿por qué no la hacen ahora? No, hay que esperar después. Otra cosa, ¿por qué ningún político dice cómo pagar la deuda? Porque si tú vas a coger un país endeudado, tú tienes que tener dos, no endeudarte y cómo pagar, o si realmente era necesario el endeudamiento. Pero tú y yo sabemos que va a seguir el endeudamiento y quizá vaya a aumentar. Entonces, cuando se habla, tú te imaginas, nosotros que vivimos con lo indispensable, porque nosotros no tenemos ningún exceso, que un político habla de austeridad. Tú no oyes esa palabra en campaña. No, claro que no. Mire, es sorprendente porque los políticos tienen que entender que las personas ya no les creen. Eso es básico que ellos lo sepan, porque antes tú podías tener un nivel de manipulación mayor, pero con la tecnología de la información y el conocimiento, cada día eso es más difícil. Entonces aquí todos estamos claros en una cosa: se va a necesitar un dinero, se va a necesitar un sacrificio, pero estamos claros en que los políticos no se van a sacrificar. Usted lo oyó hablando a ellos de que hay que subir los impuestos, de que hay que coger más préstamos, pero usted ha oído a alguno de ellos diciéndole, vamos a cerrar tantos ministerios, vamos a privarnos de tal cosa, vamos a eliminar tal gasto. Claro que no. Entonces mire por qué esto es importante. Tienen que entender que se están desacreditando de una manera muy rápida, y quizá no lo veamos usted y yo, eso no lo saben nada más los procesos históricos, pero ellos van a terminar cargándose su propio sistema. Y cuando uno se lo advierte y le está diciendo, se van a cargar el sistema, ellos no entienden, porque están endiosados. Los partidos tradicionales de este país están a punto de colapsar, y lo peor de todo es que cuando colapsen lo que viene es peor que ellos, peor, porque ya yo veo las señales. Y eso que pasó, por ejemplo, Venezuela es un producto del colapso de los partidos grandes, surge, y eso se usa. Pero tú consideras que así como el liderato tradicional ya desapareció, porque tú sabes que Bosch y Balaguer y Peña no tenían que ponerse de acuerdo, ellos sabían lo que les tocaba para mantener el país en un nivel, y además ninguno tú puedes decir que tocó lo que no tenía que tocar. Ahora, con la ausencia de eso, ¿qué se te ocurre? Ya que tú no puedes conseguir un grupo que pueda ocuparse de previamente trazar normas o ser árbitro. Bueno, mire, lo primero que tenemos que hacer es un proceso educativo social fuerte, que es lo que nosotros proponemos en RD Positiva. Lo que nosotros proponemos es que todos, y yo sé que es duro para ellos porque tienen que sacrificarse un poco. ¿Qué es RD Positiva? RD Positiva es un esfuerzo que estamos llevando a cabo, un grupo de personas preocupadas, para que en este país nos demos cuenta de cómo estamos transformándonos como sociedad. Nosotros no juzgamos su pertenencia a ningún partido político, ningún deporte, ninguna música, ninguna expresión. Lo que queremos es que usted esté consciente en la transformación. ¿Cuál es una transformación que a nuestro juicio es preocupante? Es preocupante porque estamos perdiendo todos los valores como sociedad. Sí, pero cuando tú oyes, hay una inversión de valores. ¿Es retórica o es real? No, es muy real. Mire, no es una modernización. La modernización es otra cosa. Es decir, no estamos avanzando, estamos involucionando. Y peor, estamos en un camino súper peor. Mire, usted observa todo lo que está pasando ahora, es una locura. Mire, usted cogía, por ejemplo, a Peña Gómez, a Bosch y a Balaguer, y eran de otra época, lógicamente, y tenían otro comportamiento, pero tenían una serie de valores, ideologías y creencias. Ahora, el único valor, la ideología y la única creencia de los políticos, no todos, obviamente, en su mayoría, ¿cuál es? El dinero y el poder. Eso es todo. Ahora aquí no existe ni ideología, ni ninguna creencia, ni ningún valor en ese sentido. Pero usted se va también a la música. ¿Qué pasó con la música? La música se deterioró. ¿Qué pasó con la sociedad, con la familia? La familia se deterioró. Y usted me dice, pero eso está pasando en todas partes. No, eso no está pasando. ¿Pero qué pasó
con las metas, es decir, con el rumbo. Me da la impresión de como que las personas ya no cogen el listín por la mañana a ver qué está pasando, sino que cogen las redes o cogen a ver qué pasa. Es decir, ellos no hacen su día, sino alguien le hace su agenda. Como vivir a la defensiva. Es decir, yo creo que tú eres un creyente de la meta. Háblanos de eso. Mira, lo principal que tiene que hacer el gobierno en este momento, y tiene que ser el gobierno porque no lo puede hacer, claro, nosotros podemos impulsar, son los procesos educativos sociales del lugar a las nuevas tecnologías que existen. Es decir, tienen que hacer un nuevo esfuerzo y darse cuenta de eso que usted dice. Ya no existe el periódico tradicional, ya no existe el valor tradicional, yo quiero ser. Para que usted entienda los nuevos valores, y eso es un proceso muy complejo que yo no lo puedo definir en una hora, pero los nuevos valores son la depravación. Pero tú dices el gobierno tiene que hacerlo. Mira, Luis, los poderes públicos, ejecutivo, judicial y legislativo, tienen que ver, aunque tú no creas que no, con las prendas más importantes de nosotros. Tiene que ver con nuestra libertad, porque hacen las leyes. Tiene que ver con la familia y tiene que ver con la economía, que son las tres cosas más importantes que uno tiene. Su familia, su economía y su libertad. Esos poderes están conscientes de su rol. Algunos sí, decir que no es mentira. Algunos sí, otros no. El problema sigue siendo, don Julio, que alguien tiene que afrontar eso. Lo que tenemos como sociedad, lo que proponemos en RD Positiva, es que como sociedad presionemos, así como se presionó por el 4% y se presionó con Loma Miranda y se han presionado con otros procesos, se presione con el tema de la sociedad y hacia dónde vamos. Y usted me dice, pero eso es imposible, Luis, eso no va a cambiar. Claro que sí, aquí las cosas han cambiado. Y hay problemas sociales que tú no puedes con ellos. No todos los problemas sociales se pueden afrontar, todos. ¿Se pueden? Sí, todos, no hay excepción. Es una mentira, mire, cuando usted fracasa, mire, como el político dominicano es un fracasado en la administración, pues es un hecho. Sí, está la muestra ahí. Es la muestra. Mira, el político dominicano es fracasado, él quiere hacerte pensar a ti que nadie lo puede hacer bien. Es un proceso psicológico, porque si yo demuestro que se puede hacer bien, entonces yo cuestiono la capacidad de ellos. Entonces ellos se esmeran en decir, esto no tiene solución. Ellos te dicen que lo van a cambiar, pero en el contramensaje te dicen, no tiene solución el problema. Porque ellos quieren que tú digas, no es el asunto del X o Y partido, es que esto no tiene solución. Eso es lo que ellos quieren. Y nosotros somos los únicos que lo podemos solucionar. Eso es así. Es una confusión, un mensaje confuso, pero muy inteligente. Ellos se mantienen ahí. Pero claro que se puede. Mire, por ejemplo, hay casos en el mundo y aquí en la misma sociedad. Le voy a dar un ejemplo sencillo, mire. Aquí, que usted estaba hablando del tránsito, aquí nadie respetaba el ponerse el cinturón y ahora todo el mundo se lo pone. Aquí nadie respetaba hablar por el celular y ahora todo el mundo tiene cuidado con hablar con el celular. Aquí antes no había el 4%, Leonel dijo hasta el cansancio que no al 4%, ahí está el 4%, para bien o para mal, pero ahí está el 4%. Entonces, no se pueden lograr cambios, se pueden lograr cambios. Tú dices que si hay el 4%, vamos a darle buen uso al 4%. Por supuesto. Pero ya está hecho. No, y tenía que estar, porque mire lo que pasa, la gente dice, imagínate que nada más fuera un 2. ¿Qué usted cree que van a hacer con ese 2? Ahorrarlo, pagar la deuda externa. Una pregunta, le quitamos el 4% de la educación, lo dejamos en 2, ¿verdad? 2% que era lo que había. Y cogemos ese 2%, ¿qué usted cree que van a hacer la clase política de este país? Votarlo en otra cosa, que lo voten ahí en educación. Esa es la realidad que no queremos afrontar. Que le están aumentando los salarios a los maestros, excelente que se lo aumenten. Esa no es la solución. Pero el maestro también merece ganar buen dinero. ¿Usted sabe lo que ha pasado con el 4%? Que ha sido positivo. No ha sido con lo que debió ser, pero porque ellos no saben administrar. No es por el 4%, oiga. Esto es muy importante que usted lo entienda, don Julio. El 4% no está mal, el que está mal son los que no lo saben administrar. Seguro, es la administración del 4%. Pues la gente está como, y lo confunden y lo mezclan, que no hay una relación entre el 4%. Te dice, se van a comprar tabletas, eso es bueno. Ahora, analiza la operación tableta para que vea que eso fue lo que hicieron mal. No, tú tienes total razón. Ahora, dentro de lo que estás hablando, veo que le das mucha importancia a los organismos gubernamentales o estatales. Y yo te pregunto, porque el Estado, el gobierno, individualmente, ¿qué por ciento tú nos das a nosotros como un elemento capaz de mejorar
algunas áreas. El 95%. Porque a veces tú crees que una de las formas de aislarse es perteneciendo al club social de mi barrio. Entonces ya con eso no, hay mucho más que eso. Mire, todo es acciones. Nosotros en Redes Positivas iniciamos la creación de una serie de contenidos para usar las redes sociales. Lo que existe en las redes sociales, eso es lo que estamos usando para promover todo lo malo. Porque promovemos lo bueno, pero también promovemos lo malo. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo del gobierno de contenido o de las organizaciones de llevar contenido de nivel a esas redes sociales? Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos preparando una campaña en redes sociales, la más grande que se va a hacer, presentando la sociedad dominicana como es. La realidad. Nosotros no te vamos a decir, Julio, a esto o a aquello. Tú mismo vas a llegar a esa conclusión. Porque no hay que adoctrinarte. Cuando yo te presente una cosa de lo que está pasando, mire, en el mundo entero todo es el ejemplo y todo es presentar la realidad. Pero no la presentamos. ¿Qué es lo que nos pasamos el día entero? Hablando de política. Los mismos políticos que en el 94 nos están diciendo lo mismo y no lo hacen y no lo logran y lo seguimos oyendo. Óigame bien una cosa. Por lo menos cambiemos de político cíclicamente. Pues no podemos seguir. ¿Usted se imagina que todavía estuviera Balaguer gobernando? Si hay gente aquí que sueña eso. Hay gente que sueña que vuelva a Trujillo, una cosa totalmente... Si hubiera gente que lo puede sacar de la tumba, lo sacara mañana, para que vuelva a él. Una cosa totalmente irracional porque Trujillo vivía en otra época y en otra realidad. Esa es otra cosa, tú tienes que ubicar el gobernante en su época. Yo quiero que sepa que la mayoría de nuestros héroes febreristas los fusilaron los mismos gobernantes nuestros. Pero mire, usted acaba de dar el punto, ahí que empezamos el proceso educativo. Mire, ¿no fueron los haitianos? No, por supuesto que no, y óigame, el proceso educativo empieza ahí. ¿Cómo empezamos como nación? ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Cuál ha sido nuestra realidad? Nosotros no queremos afrontar, mira, aquí lo más fácil es decir que los políticos son el problema, pero señores, los políticos son dominicanos y son parte de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Esto no es problema de que de un partido, de que el PRD, el PLD, el Partido Reformista, la Fuerza del Pueblo, eso no es el problema, eso es el problema de nosotros como sociedad. Y mire, hay mucha esperanza, que hay muchos jóvenes políticos que están dando buen discurso. Son pocos, pero hay buenos y se están siendo escuchados. Sí, yo inclusive estoy viendo algo, que dentro de una generación muy joven, más joven que nosotros, por supuesto, tú estás escuchando discursos que uno sorprenden a uno, con planteamientos muy correctos. Sí, claro, porque es que los políticos actuales, usted por ejemplo, yo oigo los políticos de los 90 y de los 2000, y yo me asusto, tienen un discurso que yo no sé qué es lo que dicen, pero de verdad yo me quedo diciendo, ¿para quién es que ellos le están hablando? Otra cosa, para ellos les digo una cosa, ninguno de esos jóvenes lo están entendiendo, y no es que se pongan ahora a estar yendo a una discoteca urbana, ni a tirarse fotos con X o con Y urbano, no se trata de eso, se trata del mensaje. ¿Cuál es el mensaje que está mandando? Todos esos mensajes que nosotros no queríamos, don Julio. Sí, pero eso de que los políticos de los 90, lo que está pasando, ¿hay un proceso de decadencia o realmente somos nosotros los que estamos en decadencia? No, hay un proceso de decadencia que está en toda la sociedad occidental y que nosotros somos un reflejo. Mire, esto que está pasando aquí es porque está pasando en otros lugares y está pasando aquí. La cualquierización de la política, la falta de valores, de meta, la falta de coherencia, la continua repetición de lo mismo, esperando un resultado diferente. Es una locura que está pasando en todas partes. ¿Cómo es? Hacer lo mismo esperando un resultado diferente. Totalmente, eso es lo único que hace. Tú oyes a ellos totalmente, tú oyes los discursos y tú lo oyes a ellos hablando. La educación tal cosa. Pero señor, usted era ministro de Educación por 12 años, usted está hablando de la educación. Yo le hago una pregunta, usted fue ministro de Educación, don Julio Jacín, ministro de Educación, los 12 años de Balaguer. Usted viene a teorizarme que usted ahora sí lo va a resolver. Concho, pero le di 12 años, don Julio. Y además usted mire, se le da ya que usted tiene. Usted lo que tiene que pensar en dar clases, en dar ejemplos, en dar su conocimiento. No, usted se va a meter ahora en el Ministerio de Educación, durmiéndose ahí, a hacer lo que no hizo cuando era joven. No, todo tiene un ciclo, mire, todos nosotros tenemos un ciclo. Esa es la explicación más sencilla o la pregunta más complicada que tú le puedes hacer a cierto político, pero si tenemos dos presidentes de 3 candidatos, entonces, ¿para qué tú quieres ser presidente? ¿Qué se te quedó que no pudiste hacer en 4 y en 12 años? Lo que pasa es que, mire, lo primero que tenemos que empezar a educar social y políticamente.
Tenemos que entender que tu ciclo en la política tiene un inicio y un final. Sin eso no Es que ha dicho más de 10 veces educar y educación. Luis, ¿quién es que tiene que hacer ese trabajo? el gobierno, que usted no quiere, y nosotros presionar al gobierno para que lo haga. Mire, déjeme explicar. La sociedad tiene que levantarse y decir, sí, muy bien, el préstamo, todo lo que usted quiere, pero socialmente, ¿hacia dónde vamos? Porque tú no puedes tener una sociedad sana con personas enfermas dentro de ella. Entonces estamos totalmente enfermos. Mire, para que usted comprenda, ¿cuál es el valor cuando usted veía? No, Balaguer es un escritor. El profesor Bosch, un hombre de una gran moral. Peña Gómez es un líder de masa. ¿Cuál es el valor de ahora? Que yo tengo una jipeta, Una marca. que yo tengo una marca, que yo uso unos tenis tal. Y toda esa gente que están creciendo, ¿qué es lo que nosotros nos estamos creyendo? Porque recuérdese que cuando usted era joven había un valor, hasta caían presos. Ahora son de que los políticos más bravos, pero ahora no te llevan una esquina. Seguimos hablando de lo que tenemos que alcanzar y quiénes tienen que hacerlo. A veces le cargamos mucho al gobierno, pero la educación comienza en la casa y hay elementos que a veces tú no entiendes qué pasa. Por ejemplo, las cosas que me llaman la atención. No hay prensa ya. La prensa es las redes. Cualquier persona escribe y no hay régimen de consecuencia. ¿No? Y es como dicen, y las imágenes son como, fulano es malo y fulano es bueno. Nadie se ha detenido a hacer lo que acaba de decir Luis. Vamos a analizar Trujillo. ¿Cómo era la cosa cuando Trujillo? ¿Qué se hacía con la oposición? ¿Se mataba o se deportaba? Pero ¿a quién se le ocurre ahora matar o deportar? Cuando Balaguer, ¿cómo Balaguer podía decir son los americanos los que están exterminando a los que secuestraron al coronel Crowley? No, prefiero una página en blanco, porque era la evasión y el miedo a un poder que vamos a hablar en un momentico, que está cada día más presente y con más poder que antes. Pero yo quiero que él termine algo que comenzó, que me hace, me preocupa porque creo que no es justo que una gente se mate por un parqueo, ni que se desmonte de un carro con un arma a pelear con otro. Mire, lo que yo le quiero dejar de mensaje... O como dice alguien, yo lo voy a decir, que la prostitución ha perdido mercado porque las muchachas de ahora la han sustituido. No, mire, por necesidad. Ese tema es muy interesante porque, por ejemplo, lo que hemos iniciado es un proceso de normalización, don Julio. Mire, antes siempre las prostitutas han existido. Sí, siempre. La profesión más antigua. Óyeme bien, por ejemplo, todos los políticos tenían su prostituta de turno, que iban y la visitaban en tu casa, la embarazaban, tenían hijos con ellos, pero no se sentían orgullosos. La nueva generación de estas mujeres se sienten orgullosas. Yo peleé a don Julio, le pegué a dos muchachos, él me tiene que mantenerme, pero en las redes lo dice públicamente. Un apartamento, yo he normalizado esa. Y si tienen un OnlyFans o una página donde se muestran desnudas, ellas dicen, yo soy liberada, yo soy una mujer empoderada que tengo control de mí. Sí. Entonces, normalizar todos esos comportamientos es lo que ha hecho daño a la sociedad, porque lo queremos normalizar. Por ejemplo, yo soy un pedófilo, yo lo normalizo, es que me gustan los niños. Yo soy un ladrón, es que todo el mundo roba. Yo soy un falso, es que todo el mundo dice mentira. Estás diciendo algo. Antes tú le decías maricón a una persona y te demandaba, pero ahora es un piropo. No, por supuesto. Y mire, a mí qué me importa con quién se acueste X o Y persona, cómo se percibe usted. Eso no es importante. Lo importante aquí es qué es lo que estamos vendiendo como sociedad. Y tenemos que tener un orden, porque todas las sociedades necesitan un orden, don Julio. Y esta juventud que está creciendo, oiga esto, Julio, usted no lo va a ver, quizás yo no tampoco, pero esta juventud van a ser mayoría en 10 o 15 años. Y óigame bien, esos ideales de esta gente que traen usted, que Víctor, que lo que vienen y dan entrevistas aquí, esas cosas, todo eso se acabó. Usted, por ejemplo, yo le tengo miedo a Michelle, a los nietos de Michelle entrevistando, porque lo único que va a poder hablar de sexo, sí, de vagabundería, porque esa gente, recuerde que todavía quedamos nosotros, pero nosotros vamos a desaparecer. ¿Qué usted se cree que van a hablar esos jóvenes de 17, 16 años, que están ahora mismo, que lo que oyen el día entero es alcohol, sexo, mujer operada? Sí, pero hay un grupito que es una cosa que me llama la atención. Una gran cantidad de muchachos de clase media alta que cada día
Te digo, ¿dónde están? Está en Londres, está en San Francisco, está en Nueva York, estudiando negocios. Sí. Y te vienen con una serie de teorías en que no les interesa un carajo el país, ni hay detalles que a ellos no les interesa, nada cultural, sino sencillamente lo que tú estabas diciendo. El carro, la marca de la ropa, aún ese que estudió negocio. ¿Cómo se puede ahorrar? Tú te acuerdas que antes era el oro, después venía la propiedad inmobiliaria, después venían los cuadros, ¿verdad? Y ahora viven rompiéndose la cabeza con los benditos bonos, ¿verdad? Y los bitcoins y todas las cosas que tienen ellos. Mire, lo importante es que ellos inclusive se venden como un ejemplo de la sociedad. Antes un empresario decía, yo creé muchísimo empleo, yo me inventé esto, yo hice esto. Ahora yo hice un montón de dinero y me compré una Jeepeta Horus, lo cual está perfectamente bien. Lo que está mal es que usted crea que eso es el centro del mundo y que eso es lo que usted le vende a la juventud. Mire, yo le quiero decir algo, don Julio, si no hacemos un esfuerzo porque la sociedad tenga un contrapeso a toda la locura en la que estamos, nos vamos a arrepentir. Oiga esto, don Julio, se lo voy a volver a repetir. Si no hacemos un esfuerzo porque haya un contrapeso a toda la locura que estamos viviendo, nos vamos a arrepentir. ¿Qué es lo que yo llamo contrapeso? Siempre van a existir las mujeres sinvergüenza, siempre van a existir los políticos ladrones, siempre han existido los empresarios sinvergüenza, pero no lo podemos normalizar ni sentirnos orgullosos de eso. De que eso es lo bueno. No, eso es lo que yo le digo, mire, óigame, nada nuevo está pasando. Lo único que está pasando es que lo estamos normalizando y haciendo lo malo. No, para que usted entienda, usted creció viendo políticos peores que esto ahora, que se robaban hasta más, pero nunca era un motivo de orgullo. Inclusive yo estaba en clase de moral y cívica, se sentaban contigo. Se acaban de robar 20 millones en el gobierno de Balaguer y ven, sí, eso no está bien, el robo está acabando. Ahora te lo dicen con orgullo. Julio, ayer me robé 20 millones de pesos, qué maravilla. Si tú supieras. No, tu hijo te dice, tú eres un pendejo porque tú no robas si está en el gobierno. Oye, esto no se trata de moral. Presiona el de abajo al de arriba. Se trata de supervivencia como nación, aunque usted no lo crea. Mire, tiene que haber un norte que sigamos. Sí, pero está trayendo un problema y yo creo que lo incluya. Cuando la política se hace para producir beneficios, nadie va a hacer política por el sueldo, está haciendo política por un sueldo sin trabajar, ese es el más infeliz. Yo quiero un dinero, pero sin trabajar. Y el otro es algo que sea adicional al sueldo, que es hacerse rico. No, mira lo que pasa, todo el mundo tiene derecho a hacerse rico. Yo estoy totalmente de acuerdo. El problema es que la gente va a la política y no saben primero de política porque no estudian nada de la política, porque los líderes tradicionales se ocupaban de eso. Usted quiere una persona que se preocupe más por aprender el funcionamiento del Estado que Leonel Fernández, un profesional en eso. Pero ahora quieren ser políticos de oído, ni hacen política, ni van a los barrios, nada. No, es teoría por las redes sociales. Y cuando esa gente llegue al control del Estado se va a encontrar un caos total, porque todo lo que ellos ocurre, que ellos ven en otro lado, lo van a querer poner. Es decir, si usted cree que usted está viendo una clase política distorsionada, espere 10 años para que usted vea lo bueno, que por lo bueno está por venir. Gente sin experiencia, sin capacidad, sin deseo de aprender, que no han leído nada, que todo lo han aprendido en un short de Instagram, que no se han leído un libro ni matado, que no saben los contextos históricos, sino que mañana a Estados Unidos se le ocurre. Tú dices que cuando ese niño que hoy tiene 10 años tenga 20, que va a ser bachiller, ese va a ser otra persona. Totalmente, nada que tiene que contar. Mire, los valores de ese niño va a ser la distorsión, la mujer que lo pela, la familia que tiene 5 familias diferentes, lo cual siempre ha existido, pero es que lo van a normalizar, la prostitución, internet. Ahora mira, ahora usted se encuentra con una joven, usted está hablando con ella, y él te habla de lo más normal del mundo, de un OnlyFans. O te habla lo mal del mundo que está pelando un hombre. Claro que siempre pelaron hombres, don Julio, pero eso era un motivo de orgullo. Ella no iba a la televisión a decir. Ahora que tú dices pelando, lo que chapeadora hay, en la época mía, ¿sabes qué era? Pelera. Pero por eso le digo, pelando. Claro, no, mira, oye. Pelera que le decía. Todo el mundo sabe. Pelera. Todo el mundo sabe todas las mujeres que tenía mudada a Trujillo. Hay una, la que él tiene 2 hijos con ella, que vive en Sarasota, Florida. No, vivía Lina, no se recuerda. Sí. Él la tenía y todo el mundo lo sabía aquí. Pero Trujillo tenía una esposa. Sí. Y ese era el oficial. Y él tenía que ir en barco allá. Sí, no, y además también la tuvo que mandar para allá porque
Usted sabe que aquí ahora no, ahora yo tengo dos y ellas andan juntas, comparan, hablan y no son felices, porque si fueran felices no hay problema, porque cada quien está feliz. Pero felices sí le dan lo que necesitan. Lo que pasa es que ya, mire, ese enamoramiento que usted tenía original, y eso Y no se está existe. compitiendo esa gente. ¿Cómo así? Hay competencia por el bienestar. No, mire, déjeme explicar. No. Esto es una distorsión. Mire, aquí hay una distorsión social que no tiene nombre. Y usted mira, pero en Estados Unidos, Francia está igual. Para nada en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un grupo que está así. Aquí el gran por ciento de la población. Oiga esto, don Julio. Oiga este detalle. Usted con una sociedad como la norteamericana, hay un grupo que está distorsionado. Pero hay un gran grupo produciendo, haciendo invención, haciendo cosas. Aquí es todo el mundo distorsionado y un pequeño grupo tratando de echar para adelante el país. Es el porcentaje el problema. Para que usted entienda, mire, todos los Pero menores. llevamos perdiendo la guerra. Es Pero decir, totalmente. Somos minoría. Somos muy minoría. Por ejemplo, usted, por ejemplo, cuando usted ya se retire, usted va a ver lo que va a pasar. Ahorita queda, gracias a Dios, tenemos a Michelle que va a seguir. Pero cuando Michelle se retire, ¿qué usted cree? Eso va a ser difícil que su nieto. Yo vi una entrevista suya con su nieto y ellos lo admiran mucho a usted. ¿Te recuerda que usted la hizo en la televisión? Sí. Pero es una excepción. La mayoría de la gente dice, pero abuelo, ¿por qué pierde su tiempo? ¿Por qué no se dedica a esto, no se dedica a Sí, pero aquello? todo el mundo no puede criar su nieto. Yo quisiera pedirte un favor, para que se entienda un poco, no en miniatura, pero en una sola unidad de lo que estamos viviendo. Háblame un poquito de un ejemplo de algo que nosotros vamos a hablar mucho, Luis. Vamos a hablar pero mucho. Y quizá armemos hasta algo que hoy lo vamos a callar, pero que ya es un estado de emergencia. No hay inseguridad ciudadana. No es corrupción estatal. Es algo que desde que tú sales de tu casa, tienes que comenzar a pensar hasta que tú regreses a las 7, a las 8, a una hora que tú no sabes a qué hora regresas. Háblame de tránsito y de transporte un poquitico, pero eso como una unidad de esas cosas que necesitan mucho más atención de la que ahí está el caso de Hugo Vera, que unos semáforos, que uno qué sé yo qué, que fueron intentos aislados háblame de eso como una unidad de ejemplo de lo que está pasando. Mire, yo sé que el presidente está en un proceso de campaña, pero yo quiero aprovechar la oportunidad para decirle que por el amor de Dios, nombre un director en el Intran, que es una cosa urgente. Porque el problema del tránsito nos afecta a todos los días. Y ni Hugo puede quedar interino el resto de su vida, ni el otro está director del 911 y del Intran. Eso denota, yo sé que el presidente tiene 8.000 problemas, pero tiene 8.000 gente que poner ahí. Sino que busque un consenso nacional, que aquí le encantan los consensos, y busque un director del Intran. El problema del tránsito, respondiéndole, quise hacer ese aparte, para hacerle ese llamado al presidente, porque el problema es que nadie lo está afrontando. Ese militar que está ahí está haciendo todos sus esfuerzos, pero no tiene la menor idea. Y tiene también el 911. También tiene el 911. Pero recuerde también que Hugo Vera, que tenía todas las ideas del mundo y todo el deseo del mundo, se le ocurrió que eran semáforos inteligentes, multa con cámara la solución. Y la solución del problema del tránsito es educación y régimen de consecuencias. Volvimos al inicio, ¿eh? ¿Usted sabe cuál es la magia de todo? Usted quiere solucionar cualquier problema, empiece por aquí. Educación y régimen de consecuencias. En cualquier cosa. Problema de la salud, educación, régimen de consecuencias. Tránsito, educación, régimen de consecuencias. Política, educación, régimen de consecuencias. Ahí usted no va a fallar. Todo es el camino. Entonces, ¿qué es el problema del tránsito? Que el tránsito nos afecta todos los días. La salud a usted le afecta solamente cuando usted se enferma. Es decir, usted va a un hospital público cuando usted se enferma. Por eso te hablo del tránsito. Pero el tránsito todos los días, de que usted se levanta. Y un problema constante, que porque perdemos millones y millones de pesos, millones y millones de pesos, y vemos cómo todos los políticos la solución es, vamos a hacer un elevado, vamos a hacer un metro, vamos a hacer, mire, usted me acaba de pasar este documento. No hay calle que aguante la cantidad de vehículos que aquí se venden todos los años. Aquí pueden construir 20.000 elevados. Faltan callos que sobran vehículos. Sobran vehículos porque el transporte público no funciona. ¿Usted no entiende? Como no hay transporte ¿Sabes público. lo que te vas a encontrar ahí? Que de cada dos, hay un vehículo por cada dos vehículos, motor o carro, por cada dos personas. Pero es que mire lo que pasa. La única solución del tránsito, mire, le va a doler esto que yo le diga. La única solución del tránsito de la República Dominicana, primero, educación y régimen de consecuencias. Sí.
Pero después de eso, porque eso no es todo, es el transporte público. No es que usted va a tener una jipeta ni un carro más chiquito ni nada. No hay calle que aguante la cantidad de vehículos que hay. No importa el tamaño. No importa. Y mire, óigame, ¿y por qué hay vehículos? Porque nadie confía en el transporte público. ¿Cómo usted cree que en las grandes metrópolis se mueven? Usted la ve la película. ¿Cómo es? En un metro y en un autobús. Sí. Cuando son grandes las ciudades, ¿qué es lo que son? Tokio, ¿cómo que se mueven? Pero dejan el carro en la estación del metro para irse en el metro. Pero aquí no, aquí todos tenemos un carro porque nadie lo soluciona. Entonces, ¿cuál es la solución ahora mismo del tránsito? Un proceso educativo fuerte de que la gente entienda esa realidad y un régimen de consecuencias, multas a diestra y a siniestra. ¿Hay transporte público suficiente para descongestionar el tránsito? Pero por supuesto que sí. Por eso es una gran mentira. Todo es cuestión de organizar. Lo que pasa es que usted no se va a montar en un transporte público que no tiene ninguna calidad. Un transporte público. Mire, yo lo los horarios tienen que ver. Por supuesto, es que, oye lo que pasa. Este es un problema multifactorial. Este es un problema multifactorial. Usted me dice, tiene que ver esto, tiene que ver aquello, tiene que ver todo. Pero mire cuál es la madre de todo. Mire cómo empieza todo. Educación y régimen de consecuencias. Después poseen multa con semáforo, multa electrónica, semáforo inteligente, horarios, diferentes procesos de construcción, porque también hay que construir las vías, hay que remodelarlas, los metros, los autobuses, todo. Es un problema multifactorial. ¿Cómo empezamos? Con el dinero que tiene el Intran, da y sobra para solucionar el tránsito. Es que las personas que están ahí no tienen la menor capacidad de hacerlo. No lo tienen, lamentablemente. Y, por ejemplo, gente tan valiosa como Hugo, mire, como se fueron en un megaproyecto inmediatamente, porque básicamente nosotros queremos dejar siempre un legado y hay un solo legado que nos negamos a dejar. Entonces, ¿cuál es el único legado que nosotros nos negamos a dejar? La educación. Porque eso no te va a dejar, te va a hacer famoso, eso no te va a... Digo, ellos creen eso porque te puede hacer mucho más famoso. Mira lo que pasa, cuando usted lo nombra, mañana nombra Julio Jacín, director del Intran, lo primero que usted me va a llamar a mí es decir, tenemos que poner semáforo inteligente, tenemos que construir un elevado. Y yo, don Julio, y no podemos hacer un proceso educativo que logramos en el programa 1000 veces. No, es que eso no lo ve nadie, Luis, eso es como construir tuberías de acueducto, que eso no lo ve nadie, eso está debajo de la tierra, eso no se ve, yo tengo que demostrarle al presidente. Y es lo primero que hay que hacer. Y es lo primero que hay que hacer. Pero mire, aquí yo oí a mi amigo Domingo anunciando que él iba a arreglar el problema del drenaje. Oiga una cosa. ¿Y quién arregla eso así? Usted sabe la cantidad de tuberías que hay que meter. Hay que partir toda la calle de aquí y meter eso. Pero vivimos siempre eludiendo cosas. El ejemplo de Ciudad Colonial, que casi hay que cerrarla porque están arreglando el problema del drenaje. Nada más por ¿Usted eso. no se recuerda a Balaguer en la Máximo Gómez cuando empezó a meter esa tubería del tamaño de ETC, que la metió en la Máximo Gómez? Había que partir la ciudad, duró 20 años, pero Balaguer era un tipo inteligente. Decía, si yo gasto todo mi dinerito en esa tubería, van a decir que yo no hice nada. Pero miren lo que yo le quiero decir. Usted mañana es director del Intran y lo va a hacer mal. Créame. Porque la única persona que lo va a hacer bien es la que se concentra en la educación y el régimen de consecuencias. Y ojo, eso no se logra con cámaras. Y ese proyecto que tiene el Intran de unas cámaras y unos semáforos inteligentes, mete miedo, don Julio. Mete miedo. ¿Usted cree que poniendo semáforo inteligente en un país donde no respetan la norma de tránsito va a funcionar? ¿Cómo usted cree que funciona un semáforo inteligente? Es una cosa interesantísima. Ellos se comunican entre ellos y van haciendo una variable, pero ellos calculan qué es lo que va a pasar. Pero como aquí nadie respeta nada, todos los cálculos van a fallar. ¿Y qué posibilidad hay de que una institución, ahora se usa de que empresa público-privada, no, que una institución de non-profit, es decir, de una fundación, se encargue de trazar la ruta? Porque es interminable el problema, todos los días es peor. Mire, yo me he acercado desde el 2017 a todos los directores que ha tenido el Intran y a ninguno le interesa el proceso educativo. Porque lo que pasa es que tiene que haber una gente que lo cambie. Porque usted sabe una cosa, las cosas se pueden cambiar. No se puede cambiar. Sí, claro que se puede cambiar, que hay 1000 procesos que han cambiado en todos los gobiernos. Mire, en este hubo cambio, en el de Danilo hubo cambio y en el de Leonel hubo cambio. No nos equivoquemos, en el gobierno de Leonel hubo muchas transformaciones positivas. En el Danilo, claro que Danilo ahora está mal, no se puede mencionar, pero hubo muchas cosas positivas. Seguro. Y en la de Luis Abinader muchas cosas positivas. Lo que pasa es que Luis Abinader no tiene ayuda. Ese señor militar, sabrá Dios, le dijeron, siéntate ahí, él se sentó ahí, él dice, ¿qué hago ahora? Porque oye algo que pasa, se pasa, mire, usted oye a los funcionarios, se pasan reunidos, en reuniones, tras reuniones. No se reúnan tanto y pónganse a trabajar. Aquí quieren hacer un consenso de todo. Oigan, entonces tú no estás de acuerdo cuando dicen
hay que ponerse de acuerdo para la electricidad, para la educación, los famosos pactos, tú no dices que pacto social, pacto eléctrico, pacto educacional. Yo creo que lo que hay que gobernar. Oye, don Julio, todos esos pactos y todos esos consensos son mentiras. Usted ve, Leonel duró 2 años haciendo una reforma constitucional. 2 años, cuando él sabía ya lo que él quería. Y duró reuniéndose con gente. Claro, él oyó y escuchó algo, pero él sabía lo que él quería. Por ejemplo, cuando hablaron los partidos emergentes de quitar el financiamiento, ¿qué dijo él? No. ¿Cuáles son las prioridades de la reforma constitucional? Que de secretario a ministro, la creación del defensor del pueblo, la creación del Tribunal Superior Electoral. Mire qué solución. Todo mágicamente es por la creación de algo o el aumento de una jerarquía en algo. Nada es con la disminución del Estado, nada con el control. Todo eso es pacto, el pacto educativo, el pacto eléctrico. Para educación. Raymond, de consecuencia, tiene que ser ley, pero para educación usamos los medios existentes. Por supuesto, y ahora es facilito educar. Antes era un proceso, ahora es facilito. Mire, usted coge ahora mismo, porque todas las empresas quieren ayudar en el tránsito. Mire, es tan sencillo. Con eso, óigame, ahora es que es sencillo. Mire, el gobierno gasta 9,000 millones de pesos en publicidad. Una pregunta, de esos 9,000, ¿no pueden coger 3,000 para educar? Que no sé si preinauguramos esto, hicimos aquello. Óigame, el dinero está ahí. El Intran, ¿cuántos millones tiene el Intran? ¿Cuánto dedica a la educación? Ojo, la educación no lleva un tipo a dar una charla a un colegio, ¿eh? Eso no es educación. Eso no procede, ni ningún niño lo va a entender ni va a comprender. La educación no es tener un folletico. Mire, mi sobrino me enseñó el folleto de tránsito, de aquí, de tránsito. ¿Tú sabes lo que dice el folleto de tránsito? Prohibido su reproducción. Pero espérate, tránsito, educación vial, medio ambiente, ¿tú entiendes que debe estar en la escuela? No, por supuesto que no. Claro que no, es en la vida diaria que tiene que estar. Mire lo que pasa, oye, si usted va a los adultos hay que enseñar. Lógico, es en la vida diaria, es en el diario vivir, para que tú lo comprendas. Mire, usted se va a cualquier institución, por ejemplo el Intran, y ellos te dicen, nosotros damos cursos, charlas, nosotros hacemos posts en Instagram, y ellos creen que ellos están educando. Primero, todo el mundo que le diga a usted, estoy haciendo un proceso educativo, inicié con una charla, ya hay un problema. Empecé con un seminario, ya hay un problema. Entonces, miren lo que yo le digo, don Julio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo le invito a usted a que se una. Es un proceso de presión social, uniendo sectores para que se afronte el problema del tránsito. Eso es lo que hay que hacer. Y el problema del tránsito empieza por educación y régimen de consecuencia. Yo entiendo los megaproyectos que nos gustan a toditos, pueden haber 2 o 3 de esos para que se entretengan, pero vamos a lo que es importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que unirnos todos como sociedad en una gran alianza? ¿Ustedes cómo? Como el 4%, que presionaron, ¿y qué pasó? Se incorporó el 4%. Entonces, como sociedad nosotros tenemos que presionar al gobierno para que empiece el proceso educativo del tránsito, porque, óigame, va a llegar un momento que usted no va a poder salir de su casa del tapón que va a haber, porque cada día se compran más y más vehículos. Cada vez que el Banco Popular hace una autoferia. 6,000 vehículos en un fin de semana. En un fin de semana. Y después ellos dicen, ¿pero por qué hay tantos tapones? Entonces, pero el otro día dieron un número, 20,000 solicitudes. Se aprobaron 12,000. Es una locura, pero oiga lo que pasa, esas 12,000 personas, ¿usted cree que van a conducir como el Papa Benedicto? No, es como unos locos que conducen en la calle, porque ni hay régimen de consecuencias, ni hay una situación. Mire, para que usted entienda, ¿usted ha visto las líneas blancas que a nosotros nos gusta pisarlo? Sí. Eso es tan sencillo, que hay como 10 calles, don Julio. Usted pone un policía y le dice, cada vez que una gente la pise, usted sin conversar le pone una multa. La pagan o no, eso no es problema mío, tenga su multa, sin hablar nada. Óigame, después de la multa número 20 que le ponga a usted, usted va a dejar de pisar la raya blanca. Y eso no tiene que ver con semáforo inteligente, no tiene que ver con nada. Este país está lleno de amén. Mire, por cierto, don Julio, ¿usted se ha dado cuenta que ellos le dicen a usted que nada funciona? ¿Y cuándo Hanley Herman? ¿Por qué funcionaba? Porque todo el mundo... No, ¿por qué? Porque Hanley lo hacía funcionar. Pues usted no recuerda que Danilo le mandó una carta. Que cuidado, no te metas con los ministros, porque Hanley Herman se le llevó una jipeta a un secretario de Estado y le dio un... Pero tampoco buscó suizo, lo hizo con los policías de aquí. Pero eran unos policías bien seleccionados y un trabajo hecho. Pero ellos quieren que tú pienses, mira, Julio, los políticos son geniales. Digo, la clase política corrompida, no los buenos, porque hay muchos políticos buenos. De hecho, hay más políticos buenos que malos, la gente está equivocada. Sí. Si los políticos todos fueran malos, nosotros estuviéramos en el debacle. No. Hay una gran parte que son muy malos y ellos no querían a Hanley Herman. Pero son malos con pocos que hay, hacen bastante No, lo que pasa es que la maldad siempre hace más ruido y permea más que la bondad.
Pero déjeme explicarle una cosa, don Julio. Oiga. La AME se pudo y lo están negando. Mire, ellos destruyeron la AME, que hasta el nombre le quitaron, porque no la podían ver. Mire, los policías, me cuenta el que era jefe de la policía, que él no entendía. En aquel entonces, cuando hicieron la AME, me lo encuentro y él me dice, es que no entiendo por qué la AME no está en la policía. Eso tendría ¿Y que... ellos qué creen que cambia? ¿Tú no te acuerdas de Onatrate? Sí, claro. Porque ellos creen que cambiando el nombre... No, oye Oye, las soluciones de aquí. Crear un ministerio de transporte. Hay una gente, unos amigos míos de fundaciones de transporte, sí. que me dicen, hay que crear un ministerio de transporte. Ya el ministerio de transporte existe, que es el Intran. ¿Qué es lo que quieren? Que le pongamos ministerio Intran y ya. Eso es lo que ustedes quieren. Ya la institución existe. Pero quieren obviar, quieren borrar a Hanley Herman. ¿Ustedes saben lo que ellos hicieron? Sí. Borrar todo el legado de Hanley Herman. Los policías lo lograron. Porque recuérdense que la AME no era parte de la policía. No. Entonces, ¿qué pasó? Ellos la devolvieron para la policía y después que la devolvieron, que hicieron una fiesta todos los generales, Sí. volvimos a tener, después le quitaron el nombre para que no quedara nada y ahora se llama DGCET. Yo creo que usted me diga qué nombre es ese DGCET, con 2 S, una T y una cosa. Pero es todo borrar el legado de Hanley Herman, porque Hanley Herman lo logró crear una policía que funcionaba. Bien. Luis Molina, yo creo que lo que debemos hacer es una pausa por 2 o 3 días o 2 o 3 semanas, pero el tema es interminable. Te agradezco muchísimo y esto que lo veamos como una agenda para ejecutar, sobre todo el tema de tránsito. A pesar de que yo creo que desde afuera no se puede hacer nada, pero por lo menos educación, ¿verdad? Siempre, educación y régimen de consecuencia. Óigame, ahí no hay solución que no sea esa. Y usted me dice, Luis, mire, hasta ¿Tú aquí. entiendes que cuando ponen la multa la gente aprende? ¡Ay, sí! Mucha multa. Impriman talonario como loco y pongan multa que todo se va a solucionar. Mire, de que usted le peguen 20 multas, la número 21 usted aprende. Se lo digo por experiencia propia. Me pusieron 3 multas. Cuando la fui a pagar, yo dije, ay, más nunca. Sí, ya no puedo. No es así mismo. Óigame, yo le quiero hacer un llamado al Intran. Mucha multa, pero también un proceso educativo y de continuidad. Bien. No un operativo de multa, que a aquí le encanta el operativo, es multa constantemente. Bien, gracias Luis.